Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo, como siempre lo digo, depende de cuando ustedes escuchen y vean este video. Hoy quiero compartirles, amados hermanos, una enseñanza cortita, pero sin embargo no deja de ser muy importante que todos nosotros lo tengamos en cuenta. Sin duda va a ser de gran ayuda a partir de este momento cuando ustedes reciban este conocimiento, como fue que me ha bendecido a mí cuando yo lo aprendí. Quisiera por favor que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y la palabra de Dios dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, todos nosotros sabemos que la palabra de Dios es útil. Y la palabra nos dice que ella es útil en 3 áreas. La palabra nos enseña, la palabra nos redarguye y la palabra nos corrige. Ahora bien, ¿qué significa enseñar? ¿Qué es lo que enseña la palabra? La palabra enseña la doctrina correcta. Es solo a través de su palabra correctamente dividida que nosotros podemos obtener la doctrina correcta de Dios. Por dar un ejemplo, quisiera que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué esta es la enseñanza correcta y por qué es tan importante que nosotros conozcamos todas estas cosas? Porque es muy común que algunos predicadores, algunos pastores, algunas iglesias que se han quedado en el tiempo, digamos así, hasta el día de hoy están enseñando que para ser salvo yo tengo que confesar mi pecado. En ningún lado dice eso. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que quiere decir. La salvación, chicos, es por gracia, no es por obra. Cuando yo hago obras, las obras me van a ser útiles como recompensas. Pero la vida eterna, el ser salvo, es por la obra de Jesucristo. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Sigamos viendo este versículo. ¿Por qué tenemos que confesarlo? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el primer punto, la palabra de Dios nos enseña la doctrina correcta. Vamos a ver el segundo tema. Dice que la palabra de Dios redarguye cuando te alejaste de la doctrina correcta en algún punto. ¿Puede ocurrir eso? Fíjense, la palabra de Dios tiene todas las respuestas. Por favor, les pido que me acompañen a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué estaba pasando con la iglesia en Corintio? Ellos tenían la enseñanza correcta, sabían que la salvación era por gracia, habían renacido del Espíritu de Dios, confesando a Jesús como el Señor en sus vidas y creer en su corazón. Pero en este punto, en el punto de la resurrección, ellos se habían desviado. Entonces Dios, a través de Pablo, por revelación, los redarguye diciendo: muchachos, ¿cómo es que dicen que no hay resurrección? ¿De qué están hablando? Dice, pero si nosotros estamos predicando que Cristo resucitó de los muertos. ¿Qué dice el versículo 13? Porque si no hay resurrección de muertos, como algunos de ustedes en Corintio estaban diciendo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. E inútil es también vuestra fe, porque ustedes están creyendo en algo que no sucedió, si es que realmente Cristo no resucitó. 1 Corintios 15:5. Y somos hallados nosotros, los predicadores, y en este caso Pablo, falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Se dan cuenta? Quizás ustedes se estén preguntando y digan, pero estas cosas ocurrieron en el principio del comienzo de la iglesia. No, estas cosas ocurren hoy el día. Ustedes se van a sorprender, yo personalmente me he sorprendido. Creyentes cristianos que creen en Jesucristo creen en la reencarnación. No hay ningún registro bíblico que hable de la reencarnación. Todos hablan de la resurrección. O sea, los mismos errores que ocurrieron a través de los años siguen ocurriendo hoy en día. Fíjense que hoy más de una iglesia habla de confesar pecados, cuando en realidad lo que tenemos que confesar es al Salvador del pecado. La otra cosa que hace la palabra de Dios es que corrige. ¿Qué es lo que corrige? Cuando por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas, se alejaron completamente de la doctrina correcta de Dios. Ustedes van a decir, no, es imposible. Fíjense, todas las respuestas están en la palabra. Por favor, acompáñenme a Gálatas, capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjense lo que le dice Pablo. Pablo los está corrigiendo porque se habían alejado totalmente de la doctrina. ¿Por qué? Porque ellos querían salvarse por obras. Y la salvación no es por obras, es por gracia. Fíjense el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos el Espíritu de Dios o el nuevo nacimiento? ¿Por las obras de la ley? Si la palabra de Dios dice en Romanos que nadie va a ser justificado por las obras de la ley, sino, todo lo contrario, por la fe de o en Jesucristo. Fíjense, Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a cavar por la carne? Fíjense hasta qué punto la iglesia de Galacia se había alejado tanto de la doctrina correcta. Y esto pasa en el día de hoy. Es sorprendente cómo cristianos creyentes están totalmente alejados de la doctrina correcta. Por eso es muy importante recordar que la palabra de Dios es útil para enseñar la doctrina correcta, para redarguir cuando en algún punto no estamos creyendo correctamente y para corregir cuando directamente nos hemos alejado de la doctrina correcta. Fíjese Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Simplemente para recordarles, Hechos capítulo 10 habla de cómo el Espíritu Santo descendió sobre gentiles. ¿Recuerdan? Léanlo, Hechos capítulo 10. Ahí habla de que los gentiles recibieron el Espíritu en manifestación por el oír con fe, no por las obras de la ley. Por eso es tan importante. Ahora bien, ya hemos aprendido que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir y corregir. Ahora les quiero mostrar el propósito de la palabra de Dios. Y eso está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 17. El propósito de la palabra de Dios es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La traducción correcta del uso de la palabra preparado es enteramente perfeccionado. Es la palabra griega exartizo, que a su vez es la raíz de la palabra perfecto, que es artios. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos para toda buena obra, y únicamente podemos lograr o alcanzar esa perfección estudiando y dividiendo correctamente la palabra de Dios. A mí esta enseñanza me ha bendecido muchísimo y me ayudó muchísimo a entender la palabra de Dios.
con este nuevo conocimiento, ustedes se van a dar cuenta que las epístolas a la iglesia, en este caso Romanos, enseña. Corintios redarguye porque se había introducido un error práctico por no adherirse a la revelación de Romanos. Gálatas corrige el error práctico también porque se habían apartado totalmente de la enseñanza correcta y de la doctrina correcta revelada a través del libro de Romanos. Efesios nuevamente vuelve a enseñar, Filipenses redarguye y Colosenses corrige. Las epístolas de Primera Tesalonicense y Segunda Tesalonicense no necesitan ni redarguición ni corrección porque hablan del retorno de Cristo y ese retorno ya es perfecto, no hace falta ni redarguición ni corrección. Bueno, eso es todo por ahora. Realmente ha sido una bendición poder compartirles esta pequeña enseñanza, deseando y orando a Dios que esta enseñanza sea útil para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.